Por allá en el año 2005, cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, era representante a la Cámara, fue el primero en denunciar los presuntos vínculos que podrían existir entre dirigentes políticos y paramilitares. Una de las tantas razones por las cuales sabemos que posiblemente la oposición puede odiar al presidente Gustavo Petro. Este escándalo de la parapolítica básicamente hablaba sobre los nexos que tenían diferentes políticos en nuestro país con grupos paramilitares, tanto que se beneficiaron de estos para poder llegar a consejos municipales, alcaldías, a ser congresistas, senadores, representantes a la Cámara, entre otros. Para ese entonces se investigó a más del 30% del Senado de la República por presuntamente tener vínculos con los paramilitares de nuestro país. Y sorpresivamente, uno de esos partidos en los que más hubo investigados fue Cambio Radical. Para el año 2006 aproximadamente, el Partido del Cambio Radical contaba con un total de 17 congresistas. Pero luego de que el presidente Gustavo Petro destapara todo este tema de la parapolítica, al ser investigados los de este partido, quedaron solamente 7. Es decir, hubo al menos 10 personas condenadas del Partido del Cambio Radical por el tema de la parapolítica. Y aún en la actualidad se rasgan las vestiduras mencionando que supuestamente este partido no es corrupto, sin recordar que ya vienen con varios antecedentes de corrupción desde hace muchos años atrás. Y bueno, para no irnos tan lejos, recordemos aquí a Luis Alberto Monsalvo Genco, que también pertenece al Partido del Cambio Radical y que este año fue condenado a más de 21 años de prisión por la corrupción de más de 1.500 millones de pesos que iban destinados al programa de alimentación escolar de los niños del Cesar. Es decir, se perdieron más de 1.500 millones de pesos que iban destinados para la comida de los niños en los colegios. Y es que bueno, para algunas personas que pertenecen aún a este partido corrupto del Cambio Radical, resulta siendo un partido para ellos impoluto, lleno de transparencias, que no tiene nada de corrupción y por eso continúan metidos ahí, como el caso de David Luna. Que posa de ser la persona más transparente, pero que sin duda está metido en uno de los partidos más corruptos. No solamente en la actualidad, la historia demuestra que este partido ha sido corrupto por muchísimos años. Y en una entrevista que le hizo Noticias Caracol, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de preguntarle a sobre temas de corrupción, sobre Germán Vargas Lleras, sobre qué pensaba él de todos estos temas que han empañado su partido, y como siempre, pues se salió por las ramas. Y queda claro una vez más que muchos ciudadanos no se comen el cuento, que no le comen el cuento a esos partidos corruptos tradicionales que son los que siempre han estado amañados en el poder y que aunque traten por muchísimos años de limpiarlo, por supuesto no lo van a conseguir. Así que por favor escuchen ustedes esta entrevista, pero por supuesto presten mucha atención a las preguntas que hizo la ciudadanía a David Luna, a este senador que aunque pasen muchísimos y muchísimos años y que quiera posar de impoluto, aquí lo que es realmente claro es que está metido en uno de los partidos más corruptos que tiene el país. ¿Es el diagnóstico muy brevemente que ustedes hoy al gobierno? Muy preocupante. Y yo creo que los colombianos lo están porque el presidente Petro se dedicó a echar discursos, a polarizar, a estigmatizar y no a gobernar. Bueno, empezamos con los comentarios, que es el eje central de esta entrevista. Me encanta la forma como está defendiendo nuestro país, como le dice las verdades al presidente Petro y a este gobierno. Usted, sin pelos en la lengua para decirle al gobierno nacional lo que está haciendo y dejando de hacer como lo dice Patricia. Pues gracias a Patricia, y sí, sin pelos en la lengua, con absoluta firmeza, pero con respeto. Para debatir y para hacer oposición no hay necesidad de gritar, no hay necesidad de insultar. Yo creo que el país quiere mesura y quiere sensatez, pero quiere firmeza. Y yo creo que la firmeza es fundamental para decirle a un gobierno que deje de mentir, por favor, que se dedique a ejecutar, porque nos prometieron un cambio y el cambio se ha quedado en palabras. El verdadero cambio es hacer, es ejecutar. Trabaje y deje trabajar. Nunca han hecho nada y ahora sí son los salvadores. Petro es el mejor presidente de Colombia. Total respeto por ese comentario. Yo respeto mucho a quien votó por el presidente Gustavo Petro, a quien cree o todavía cree en él, pero ese cuentico de trabaja y deje trabajar es producto un poco de la falta de investigación. En Colombia hay 3 poderes: el ejecutivo, que es el presidente, el judicial, que es la corte, y el legislativo, que es el Congreso.
Que hace el control político. Al Congreso le toca hacer control. Porque si no tendríamos un rey, o tendríamos un emperador, o un dictador. Entonces, precisamente, una de mis dos funciones es ejercer control. Y por eso yo dije, se están robando la plata los carrotanques. Y por eso yo dije, en el Cauca estamos perdiendo el control. No por nada distinto que por una alianza mafiosa del Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa. ¿Hay algo que usted le rescate al gobierno Petro? Sí, yo creo que el presidente Petro ha hecho dos cosas muy valiosas. La primera, que ha tenido la valentía de salir con todo su equipo de trabajo a gobernar en algunos departamentos. Hay que desbogotanizar Colombia. Hay que regresarle la autonomía a los departamentos. Este país no puede tomar todas las decisiones en Bogotá. Y en segundo lugar, me parece que el presidente Petro acertó cuando el pasado 20 de julio se quedó en el recinto del Congreso a oír a la oposición. ¿No sea usted tan indolente de no apoyar una reforma cuando uno de los pilares trata de darle a los trabajadores la oportunidad de pensionarse cuando cumplen su edad de jubilación, así no hayan alcanzado las 1.300 semanas cotizadas que exige el régimen de prima media? Que nos dejen de creer bobos o pendejos y no comamos entero, ni nos metamos, ni nos dejemos meter los dedos en la boca. Metámosle un poquito al análisis. Claro que hay que fortalecer los subsidios de los abuelitos, pero para eso no se necesita ley. Segundo, claro que hay que eliminar los subsidios a las altas pensiones. En eso estamos de acuerdo. Pero en lo que no estamos de acuerdo es que una persona que con mucho esfuerzo ha cotizado sobre un salario mínimo y solo llegó a 300 semanas, le van a devolver sus ahorros al 0% de interés, mientras que hoy la ley se los devuelve al 4%. O una persona que con mucho esfuerzo va cotizando 980 semanas, llega a 1.000, pero no alcanza a pensionarse, hoy podría solicitar que le devuelvan esos ahorros al 4%. La reforma del presidente Petro lo que quiere es entregarle un puchito mensual de 150.000 o 200.000 pesos. Por eso no estoy de acuerdo con la reforma pensional. En cuanto a la reforma a la salud, que también usted ha sido crítico, le dicen: estimado senador, con mucho respeto, usted y su familia no usan los servicios de las EPS y actualmente desconoce el día a día de los colombianos, que más son los servicios que son negados, que toca instalar tutela para que presten el servicio porque las IPS juegan con la salud de los colombianos. Yo creo que la salud requiere ajustes. Me parece que es clave llevar los servicios a los municipios más alejados. Creo que a médicos, enfermeras y auxiliares hay que pagarles mejor. Siento que hay una gran demora por ausencia de especialistas, pero eso se puede mejorar sin acabar con el aseguramiento. Si a usted o a mí, Dios no lo quiera, nos da un cáncer, nos toca salir a enfrentar un tratamiento. Ese tratamiento puede costar 500, 600, 1.000 millones de pesos. Esa plata no la tenemos ni usted, ni yo, ni el 90% de los colombianos. ¿Cómo se hacen esos tratamientos? En un sistema de solidaridad. Usted y yo, que no nos hemos enfermado, terminamos subsidiándolo. Eso es lo que quiere acabar esta reforma. Y a mí eso me parece negativo. Le dicen: nunca dijiste nada en el gobierno de Duque, quiere desprestigiar a este gobierno a punta de mentiras y falacias, pero este gobierno no lo permitirá, ni los colombianos que votamos por Petro tampoco. Lo primero que hay que contestar es que este país no se divide entre Uribe y Petro. Hay gente que pensamos distinto a Uribe y a Petro, y yo soy uno de ellos. Porque le dicen: ojalá el señor Luna recuerde cuántos de sus amigos y copartidarios están en la cárcel por corruptos, bandidos que han recibido todo su apoyo y el de su partido Cambio Radical. Pues que tiene toda la razón. Todo bandido y corrupto se debe pudrir en la cárcel, sea de Cambio Radical, del Pacto Histórico, del Partido Verde o de un partido religioso. Ahí no debe haber bajo ninguna circunstancia ningún tipo de excepción. Pero le complemento una cosa. Llevo 27 años en el servicio público. Comencé como presidente de una Junta de Acción Comunal. He sido ministro, he sido senador, representante y nunca he tenido una sanción. La responsabilidad penal es individual. Cada delincuente responde por sus actos. Y yo creo que ¿Y el partido tiene una responsabilidad política. Quien lo castiga en las urnas es el ciudadano. Este es un partido que claramente tiene personas que se han visto involucradas en escándalos de corrupción. Y tiene que pagar esas personas por eso. Mira, le preguntan: creo que es el único que se perfila para próximamente presidente. ¿Le gustaría ser presidente? Pues hombre, yo creo que toda persona que ha arrancado su política desde chiquito como yo quiere ser presidente. Pero ojo, no nos dejemos meter en la trapisonda de Gustavo Petro. Petro lo que quiere es que la campaña presidencial comience hoy. El presidente Gustavo Petro lo que quiere es que hoy haya muchos candidatos. ¿Para qué?
para distraer la opinión. Bueno, senador, yo quiero que me hable un poquito aquí de esto, si quieren nos podemos cambiar un poco aquí el plano. Bueno, está su familia. Esta es mi señora, Alejandro, mi chiquito recién nacido, y Julieta. Como verá, yo soy creyente de la Virgen. Bueno, vénganlo, invito a la sala juntas. Esta es la sala juntas. Muchachos, una gomita. Ahorita les doy. Le voy a mostrar 5 fotografías de 5 personajes que de alguna manera tienen relación con usted o han tenido relación. Y la idea es que usted en una frase me diga, pues, qué significa o lo que piensa de ellos. ¿Listo? El expresidente Juan Manuel Santos. Un gran presidente, un gran profesor y un hombre que cree en la paz como la mejor salida para el conflicto en Colombia. Clara López. La doctora Clara López es una mujer excepcional, una gran contradictora, pero sobre todo una mujer que tiene formas, que respeta a quien piensa distinto. Con ella me he puesto de acuerdo en muchas cosas para construir conjuntamente. María Fernanda Cabal. Una mujer excepcional, una mujer con temperamento, fuerza, dedicación. Pensamos en muchas cosas distinto, pero hemos podido construir acuerdos cuando lo hemos necesitado. El alcalde Galán. Un gran hombre, amigo además, un gran alcalde, un tipo que se ha preparado durante muchos años para llegar a gobernar Bogotá, decente, honesto, trabajador, gran papá. El único defecto que tiene es que es hincha de Santa Fe. Y bueno, Hernán Vargas Lleras. Un maravilloso hombre, un ejecutor, conoce el país como pocos, es un hombre con el cual se puede conversar, con el cual se puede disentir, y es un hombre que ha logrado entregarle parte de su vida a este país. 2 atentados que le hizo la FARC, y con todo eso sigue vigoroso. ¿Lo ve de candidato presidencial? Pues hay que preguntárselo a él, pero seguramente va a ser una gran opción. Senador, muchas gracias por este tiempo y por atreverse a responder lo bueno, lo no tan chévere que dicen de usted en las redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por esta gran invitación, muy feliz, muy honrado.